Pues muchos quisiéramos que ya vendieran el pinche avión de Peña Nieto, pero, pero pues es un avión costosísimo. Hoy de eso fue la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una conferencia verdaderamente interesante en la que se dan muchos datos sobre ese avión. Y mire, en efecto, se ha estado gastando una cantidad exorbitante, pero exorbitante en mantener ese avión en Victorville, California, o Victorville, California. Eso no lo podemos negar. Pero quiero empezar este resumen con una de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre precisamente el avión presidencial de Enrique Peña Nieto. Que tan solo lo que se gastaron en internet, ¿no? Tan solo lo que se gastaron en internet en uno de los últimos viajes de Enrique Peña Nieto a Argentina, que fueron, se lo voy a decir en estos momentos, eso lo dijo él. Bueno, se gastaron millones y millones de pesos. Además, 7 millones de pesos solamente en el internet. Imagínense usted, del avión presidencial. No sé si don David tenga fotos del avión presidencial, de todo esto, pero se gastaron 7 millones en el viaje a Argentina, uno de los últimos viajes de Enrique Peña Nieto. Y acuérdense también de las botellas de agua, del perfumito, de los rastrillos, del palfun, es decir, el palfundillo de Peña Nieto, del palfun, de los peines, pendejada y media que desafortunadamente le costaba al erario mexicano millones y millones y millones y millones de pesos. Dice el presidente López Obrador que, o sea, si hacemos cuentas, esto que se ha gastado en un año por mantenimiento y por tener ese avión en Victorville, California, que son 30 millones de pesos, no dólares, de pesos, es exactamente lo mismo que gastaron en un solo vuelo, en un solo viajecito de Enrique Peña Nieto. Para que nos quede claro, ¿no? Porque mire, hay tantas voces en la oposición en estos momentos diciendo, ¡ay, qué pendejada! ¿Cómo es posible? Al menos Peña Nieto usaba el avión, pero pues está sin uso y aparte estamos pagando por eso. Sí, pero muchísimo menos. El daño se hizo, señoras y señores, desde tiempos de Felipe Calderón. Y fue un daño para los mexicanos. De hecho, el presidente lo comenta en su conferencia mañanera. Cuando Marco Olvera le plantea esta parte de, pues, ¿de dónde se erogó toda esta la nota? ¿No? Déjeme ver. ¿De dónde se erogaron esos 130 millones de dólares para comprar el avión presidencial? Eso es lo que cuesta ahora, pero costó más. Costó más el avión presidencial. El presidente da a conocer que la historia es que tan pronto le dan el triunfo a Enrique Peña Nieto, y ya siendo presidente electo, el presidente de ese entonces, Felipe Calderón, todavía presidente, decide comprar el avión. No sé si tengo una foto de Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto. Hay muchas, don David, en las que están risa y risa. Yo le paso una, no se preocupe, pero para que podamos, pues, ilustrar cómo se debe, don David, ahí para... Mira, ahí le va una, don David, ahí le va una para que vean. Ahí le va. Bueno, le sigo contando. Llega, ¿no? Está Felipe Calderón todavía como presidente. Tenemos a Enrique Peña Nieto como presidente electo. Es el último año de gobierno de Felipe Calderón y decide comprar un avión costosísimo. El presidente López Obrador dice que pues todo indica que fue un acuerdo. ¿Por qué? Porque no solamente es responsabilidad de Felipe Calderón, no es que lo defienda, no solamente es responsabilidad de Felipe Calderón. Dice López Obrador que Peña pudo cancelar la compra. Decir, no, ni más, no va esto, ¿no? ¿Cómo crees? Nos va a costar carísimo en operatividad y etcétera. Por lo que parece que fue un acuerdo. Un acuerdo entre estos dos señores que tiene usted en pantalla. Bueno, pues de eso fue hoy la conferencia mañanera. Hoy se habla de esto, muy interesante. Comienza hablando de la subasta para la venta de aviones y helicópteros del gobierno. O sea, todos los aviones y helicópteros del gobierno, excepto, señoras y señores, los que se utilizan para la seguridad, excepto los del ejército, los de la marina
excepto las ambulancias aéreas, excepto el equipo para apagar incendios, excepto los de protección civil, pero los que utilizaban para el traslado de funcionarios, hasta luego, a volar, pero no con el dinero de los mexicanos. Aquí parecería que esto es un apapacho a las políticas o al mismo presidente López Obrador. No, señoras y señores, esto es sentido común, ¿eh? ¿Se acuerda de Gamboa Patrón? Y también le voy a mandar la foto a don David para que la tenga ahí por ahí. ¿Se acuerda usted de Gamboa Patrón? Como cuando era pues el líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados, utilizó, ahora le va a poner don David la foto, utilizó un helicóptero para ir a jugar golf. ¿Se acuerda o no se acuerda? A ver si nos la puede poner por ahí don David, tan pronto como se pueda. Bueno, pues es que esa era la realidad de muchos funcionarios públicos que utilizaban las aeronaves principales como si fueran de ellos. Para aquellos que no lo sepan, despegar y aterrizar un helicóptero cuesta mucho dinero por los permisos que se exigen. Hay, por ejemplo, en los helipuertos de los edificios, se cobra una cuota altísima por despegar o por aterrizar en esos helipuertos. Es una cuota gubernamental y una cuota del mismo edificio. Bueno, pues estos hijos de la chingada, con la mano en la cintura, utilizaban estos helicópteros que son de los mexicanos para ir a jugar golf. Algunos. Otros para otro tipo de cosas. Como si estuviéramos en la época de los supersónicos y ellos creen que tienen autos voladores, utilizaban helicópteros para transportarse de aquí a allá. Muchos lo siguen haciendo en los estados, que quede claro eso. Esto es a nivel federal. Pero muchos siguen utilizando las aeronaves a nivel estatal. Me acuerdo mucho cuando José Antonio Meade todavía era funcionario del sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. Me parece que era secretario de Hacienda. Y utilizó una aeronave, un helicóptero, para ir al rancho de Vicente Fox. ¿A qué? Pues quién sabe qué chingados. ¿Para qué, no? Nadie sabe, nadie supo. Nadie sabe, nadie supo. ¿Para qué fue a ese rancho a San Cristóbal? Pero él era funcionario y utilizó una aeronave mexicana, oficial. Bueno, pues, de acuerdo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo al mismo, eso se acabó. Ya no van a utilizar, ya no se van a utilizar esos aviones, esas aeronaves, para transportar a los funcionarios machuchones. Machuchones. Y mire, le voy a presentar unas imágenes rápidamente, de pues el avión presidencial de Enrique Peña Nieto para que vean lo machuchón. Esto viene a colación porque nadie tomó video, no les permitían. Cuando llega el avión presidencial a manos de Enrique Peña Nieto, le dice a sus, pues, eso sí, aplaudidores, a sus apapachadores de la fuente, porque eso es lo que eran en ese entonces. Le dice a sus apapachadores, no tomen fotos ni digan nada, ¿no? Y se quedan, mire, calladitos, algo que también menciona más adelante, pero vamos a ver estas imágenes que comparten en la conferencia mañanera de, pues, ese avión presidencial de Enrique Peña Nieto. Ya nomás. De super lujo, es como si, no sé, ¿no? Unas pantallas ahí. ¡Mamón! O sea, pero mamón. Ahí van los periodistas ahí, pedorreándose. Los corresponsales de la fuente. Ahí estaba el palfun ese que gastaron millones de pesos. Y mire, lo interesante es que es un avión para ser utilizado en vuelos largos. Un avión que le puede dar la vuelta al mundo, ¿no? Eso es lo interesante, algo que también comenta el presidente López Obrador. Pero dice que está llevando mucho tiempo venderlo, ¿no? Es bastante dinero. Dijo que se requieren compradores nacionales y extranjeros. Que sí hay quienes quieren participar en esa subasta,
y además ayudarles, porque pues ese dinero se le va a regresar al pueblo. Les va a permitir obtener dinero para comprar equipos, por ejemplo, para hospitales. Y da estas opciones para la venta o renta del avión. Le cuestiona al presidente López Obrador que para qué se decidió que se llevara ese avión a California. Esto se explica durante la conferencia mañanera. Dice el presidente que, en primer lugar, trasladan este avión a California porque es donde se le da el mantenimiento y porque por lo general ahí es donde se venden este tipo de aviones. Más adelante, el comandante de la Fuerza Aérea, ahora le digo su nombre correcto. No, de la Fuerza Aérea, don David. Me dice Luis Crescencio, no, ese es el general secretario de la Defensa. El comandante de la Fuerza Aérea, ahora le digo cómo se llama, es el general Manuel de Jesús Hernández. El general Manuel de Jesús Hernández responde a las preguntas de varios reporteros de pues, cuánto cuesta ese mantenimiento, ¿no? Dice que costaba, porque ya lo van a regresar a México, van a regresar ese avión a México ya para que se venda aquí en México, $4,000 por semana. En total fueron 13 millones de pesos, no dólares, en todo el año por su preservación y 15 millones de pesos por su mantenimiento. Aclara el general Manuel de Jesús Hernández González que lo que pasa es que tenían que darle mantenimiento y pues ya, no es necesario que se quede en California. Y el presidente dice, no, lo que queremos es ya que se venda esta chingadera, ya que se venda. Todos queremos eso, bueno, no todos, ¿no? Habrá alguno que diga, ¿cómo no me tocó en La Fuente ser corresponsal de La Fuente cuando todavía había privilegios y ahora tengo que viajar en carcachita? ¿Verdad? Ya no quiero decir nombres porque luego se enojan y retan a las personas a pelear. Oiga, compañeros míos del pasado, compañeros periodistas, reporteros, retando a pelear a Vicente Serrano. Se lo vamos a platicar más adelante, ¿eh? O sea, gente con la que yo trabajé codo a codo y que me parece que eran buenas personas. Ahora, verdaderamente, no sé qué esté pasando en sus vidas, pero no saben distinguir entre la crítica que se puede hacer desde un micrófono y la vida real. No saben distinguir entre las entrañas y la realidad de la vida, ¿no? No son profesionales. Una cosa es que estemos haciendo una crítica, una opinión, una editorial, y otra cosa es que se pongan ahí a defender a los que criticamos por ahí y que reten a pelear a Vicente Serrano. Pues eso no solamente es poco profesional, sino es ridículo, pues ni que estuviéramos en la primaria. Oiga, qué gran pendejada. Bueno, hay muchos de esos compañeros que siempre aspiraron a ser corresponsales de La Fuente para viajar en ese tipo de aviones carísimos, ¿no? Por todo el mundo, en las giras internacionales. Oiga, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, se iban a Europa, a estas giras, a China. Híjole, ¿no? O sea, unas giras. ¿Y para qué? Pues no sé. ¿No? O sea, ¿para qué sirve que un presidente vaya a otro país? Mire, en el caso, por ejemplo, de John F. Kennedy, era fundamental visitas de Estado a lugares como Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, para reafianzar la actitud pacifista y de amistad de los Estados Unidos con Alemania, el país que perdió la Segunda Guerra Mundial y después de que sufrieran serias bajas, millones de muertos, de que sufrieran a un dictador como Adolf Hitler, pues era importantísimo en efecto que fuera un John Fitzgerald Kennedy, por ejemplo, a Berlín. Se acordará usted de ese enigmático discurso de John F. Kennedy en Berlín, el que dice, Ich bin ein Berliner, ¿no? En alemán, ¿no? Dice, yo soy de Berlín, que muchos dicen, ay, no, pues a lo mejor dijo, yo soy una dona porque en Alemania, en Berlín, hay una dona que se llama Berliner, ¿no? Y por la pronunciación alemán es difícil de pronunciar y difícil de hablar, no de entender, ¿eh? Es uno de los idiomas más fáciles de entender por cómo está compuesto, pero hablarlo y pronunciarlo es difícil. Y bueno, pues ahí fue. Además, como dato cultural, fue John F. Kennedy en ese enigmático discurso en Berlín, Alemania, hace la aclaración Ich bin ein Berliner, que significa yo soy berlinés, pero para algunos sonaba como yo soy una dona berlinesa.
Entonces es una cosa muy chistosa, es una de esas cosas históricas interesantes. Y ahí en ese caso, pues sí, funciona que vaya un jefe de Estado. Pero ¿para qué chingados queremos que un Felipe Calderón o un Enrique Peña Nieto vaya a reunirse con la reina Isabel II de Inglaterra? ¿Para qué? ¿No pueden hablar por teléfono? Además, con todo respeto, la reina Isabel II de Inglaterra, pues es una máquina de firmar documentos, eso es todo. La única atribución fuerte que tiene en el gobierno de Inglaterra, de Reino Unido, es que puede disolver el parlamento. Eso es algo fuerte, pero es lo único que puede hacer en cuanto a lo fuerte. En todo caso, pues que se reúna con el primer ministro. Pero ahí van estas cenas de Estado con la reina Isabel II, usaban el avión presidencial, iban ahí, ¿se acordará usted de estas reuniones que tenían con los reyes de España? En una de estas en la que veíamos a la gaviota bien enojada con Peña Nieto, ¿no? O la otra, una gira que fueron a Francia, en la que hasta vemos una imagen en la que la gaviota hasta le quita el brazo a Peña Nieto porque la quiere agarrar, y luego como que ella sí quiere agarrarle el brazo y él le quita el brazo. No, ridiculeces, ¿no? Ridiculeces. ¿Para qué? ¿No? Era un avión verdaderamente que puede cruzar el mundo, que puede viajar de México a Europa, de México a la Patagonia, de México a Alaska. Imagínese usted. Y pues utilizaban el avión, Peña Nieto lo utilizaba para hacer sus viajes a Cancún. Bueno, el presidente dice que hay opciones para la venta o renta de este avión, ¿no? Buscan que sea una venta compartida y que le gustaría que fueran empresas mexicanas. Que hay una propuesta para vender 12 acciones a 12 empresas, para que el costo sea menor y que estas empresas lo puedan utilizar para viajes de sus ejecutivos, como reconocimiento por el trabajo que llevan a cabo de estas empresas privadas, y etcétera, ¿no? Dijo que el avalúo es de $130 millones, es una la nota. Y que también hay una opción de entregar el avión a la Fuerza Aérea. La tercera posibilidad es la renta por hora, pues dice, hay un avión en Asia que ya con estas mismas características, un avión que fue diseñado para un machuchón, que tiene capacidad para varios pasajeros, pero reducen esa capacidad para que vayan con todo lujo. Hay un avión así, que rentan en Asia. Bueno, pues podríamos como mexicanos nosotros rentar este avión también y obtener una ganancia al respecto por esto. Es que es un problemón, le digo, están culpando a López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación por este avión, porque no se esté usando, porque se gastaron 30 millones de pesos en un año en mantenimiento y en pues tenerlo en un aeropuerto de Victorville, California. Pero el problema, y sé que suena mucho a lo que siempre dice López Obrador, pero el problema se origina con Felipe Calderón comprándolo, con Enrique Peña Nieto aceptándolo y con el uso tan malo que le dieron a ese avión presidencial. Si no lo hubieran comprado en primer lugar, no estaríamos pensando en venderlo. Obviamente, ese es el silogismo. Me parece que tienen muy poca lógica en la oposición, porque pues esa es la realidad. Si no lo hubieran comprado en primer lugar, no tendríamos que gastar tanto dinero los mexicanos y se acabó. Pero se abusó muchísimo y mire, yo creo que el presidente sí tendría que tener alguna forma clara de viajar, no tanto en aerolíneas comerciales, sino pues a veces es necesario que llegue al lugar y no tendría que ser con todo lujo. Podría haber un avión presidencial pues suficiente, necesario, que no signifique dinero, un costeo tan fuerte, ¿no? Y que sea digno para los mexicanos. Esto es sobredigno, ¿eh? Esto que usted va a ver a continuación, y creo que tiene don David imágenes del interior. No me ponga la de Pepe Mujica, porque Pepe Mujica es otro hombre que verdaderamente... Hay una foto, o sea, de Pepe Mujica no me la ponga porque me da coraje. Hay una foto en la que sale viajando Enrique Peña Nieto con Pepe Mujica, o a lo mejor están sentados ahí platicando de algo. Pero esa foto ni me la ponga porque Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, pues es el hombre más austero que existe, ¿eh? O sea, o sea, él verdaderamente en su bochito, en su granja que tiene, en su casa, así, es un tipo extremadamente austero. Pero sí hay una serie de fotos de ese interior del avión presidencial
de Enrique Peña Nieto, que es todo lujo. No se necesita el todo lujo. Con que fuera digno para el presidente de la República, para los mexicanos, con eso bastaba. Esto genera que la gente, que nosotros como mexicanos digamos, no, ni madres, ya no queremos aviones ni nada de estos cuates. Yo creo que el mandatario de un país, pues sí necesita un avión para viajar por el mundo, si es que tiene que hacerlo, o viajar por la República, y evitarse, por ejemplo, que se le ponche la llanta, eso, y que con eso lo critiquen. Pero bueno, eso permite también el hecho de que un presidente utilice las carreteras, que esté más en contacto con la gente. Y esa es la parte positiva en todo caso. Yo creo que llegamos a esto, a este extremo de tener que vender aviones, porque se abusó, porque nuestros políticos abusaron de su poder y utilizaron los aviones y los helicópteros para ir a jugar golf, o para visitar a la novia o al novio, o para ir a una consulta médica y pendejadas del estilo, ¿no? El presidente dice que ya quieren resolver este asunto del avión, ¿no? Ya lo quieren resolver. Y bueno, pues denuncia, explica esta venta y operación del avión de Peña Nieto, ¿no? Lo que le comentaba de cómo es que es un avión que debería utilizarse para viajes transatlánticos, y que estos cabrones usaban para irse de paseo, para decir, tengo una gira en Cancún, pues vámonos en el avión presidencial, ahí por unas botellitas, ¿no? Otra parte interesante es la que le comentaba, ¿no? Que el presidente López Obrador habla de cómo es que cuando llega este avión, cuando le entregan este avión a Enrique Peña Nieto, se lo muestra a su fuente, a los periodistas de la fuente. Hay varias fotos también que le voy a pasar a donde, déjeme ver si le encuentro una por ahí. Pero hay varias fotos de los periodistas, de los corresponsales de la fuente, que se acordará usted de un video bien pitero de Enrique Peña Nieto grabándolos mientras iban dormidos, ¿no? Déjeme ver si le encuentro ese. Llega Enrique Peña Nieto a grabarlos, no sé si estaba loco ese día o se despertó sonámbulo, no sé, y empezó a grabar a los corresponsales de la fuente adentro del avión. Entonces déjeme ver si lo encuentro. Graba a reporteros avión, vamos a ver si nos sale por ahí este video de Peña Nieto, que fue lamentabilísimo, lamentabilísimo. Pero bueno, se les presenta este avión. Y mire, si yo estuviera como corresponsal de la fuente y veo el lujo extremo de este avión, del que platicamos, pues de inmediato lo denuncio, ¿no? Digo, oigan, pues sí entiendo que no podemos tomar fotos ni nada, pero en una columna, en un artículo, lo declaro. Señoras y señores, nos acaban de dar un tour por el avión que vamos a estar utilizando los corresponsales de la fuente. ¿Y qué avión, señoras y señores? O sea, tiene espacio para todos, tiene camas, tiene pantallas. No le encontré esta imagen, desafortunadamente. Se la vamos a estar buscando para... No, pero la de Peña Nieto burlándose de los reporteros. Es un video que salió don David casi al final del sexenio. Don David está poniendo fotos muy interesantes. Ahí están algunos de los corresponsales de la fuente en esta foto que le pone. Pero bueno, estos compañeros corresponsales de la fuente no dijeron, pero ni papa, ni pío. Ni pío como pollo. No dijeron ni pipi, nada. Se quedaron calladitos. Calladitos. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Ahí tiene usted cómo es que estos se quedaron calladitos. El presidente López Obrador dice que va a invitar a los empresarios mexicanos a comprar el avión de Enrique Peña Nieto. Se habla de un Carlos Slim, se habla de varios. Y es que yo le digo, a ver, yo sí le soy perfectamente honesto. Si yo tuviera más de 80,000 millones de dólares como los tiene, como creo que sabemos tiene Carlos Slim, y puedo comprar este avión con la mano en la cintura, pero soy un hombre ambicioso que no quiere perder ni un centavo y que quiere seguir ganando mucho dinero como sé que es Carlos Slim. O sea, Carlos Slim verdaderamente lo que quiere es seguir ganando dinero. Pues no me reditúa un pinche avión que cuando voy a usar, para cuánta gente, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido.
Por eso es que es una compra difícil, ¿eh? Eso le soy muy honesto. Va a estar muy, muy cabrón que alguien compre un avión así, porque es un avión enorme para transportar mucha gente y no tanta, ¿no? O sea, no. Y bueno, pues, o sea, ¿quién va a comprar ese avión? Yo diría que se destartale, que lo destartalar, ay, no sé cómo. No, es que no se dice así. No, creo que no existe ese verbo. Pero vamos a destartalar ese avión y lo vendemos por partes. Así de sencillo, ¿no? O sea, lo que sea que salga ya, pero que se quite del corazón de los mexicanos. Así de sencillo, es lo que digo yo. También le preguntaron si ya le ofreció el avión de Peña Nieto a Trump, a Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos. Algo muy interesante aquí, ¿eh? Dice que sí, que están haciendo gestiones para que mejor en Estados Unidos no les paguen con dinero, sino en especie. ¿Cómo? Con equipos médicos. Se necesitan equipos de rayos X para los hospitales. Se necesitan muchos equipos médicos que son extremadamente caros. Yo me estaba enterando por ahí que una maquinita de estas de ultrasonido que todos los ginecólogos tienen cuesta, pero titipuchal de dinero, ¿no? Y cada ginecólogo necesita una maquinita. Es pequeña, ¿eh? Una maquinita pequeña para ver al bebé de inmediato. Y esa es carísima. Esa es una de tantas, pero o sea, y esa se necesita en todos los hospitales, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, ¿no? Los ultrasonidos para las embarazadas, los rayos X, ¿no? Entonces eso está muy interesante. Finalmente ya fueron las preguntas normales y el presidente dijo que la política es tiempo y que se está tomando el que les queda. Por eso es que no hay ninguna posibilidad de pensar en reelección. Le plantean más bien que tiene mucho en cuenta su tiempo para preguntarle si va contrarreloj en estos momentos, que si siente que su presidencia tiene que acelerarse. El presidente dice que no es que se tenga que acelerar, pero que no van a buscar prometer lo que no pueden cumplir y cumplir con todo lo que se pueda. Y se avienta una letanía larga, sí, de cómo es que están buscando cumplir con todo lo que han prometido y que no se quede en obras inconclusas como tantas que se quedaron con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Ernesto Zedillo Ponce de León, con Carlos Salinas de Gortari, con Miguel de la Madrid, con José López Portillo. Mire, la verdad es que nos hemos quedado desde el periodo de Carlos Salinas de Gortari, pero antes de él también había muchas cosas, ¿eh? Y algo muy interesante, el periodicazo que le da en la boca a Raimundo Riva Palacio y al Wall Street Journal. El presidente pues le preguntan, ¿no? Que cuánto tiempo dedica a polemizar con sus adversarios, cuánto mengua esto el trabajo intelectual y físico del presidente. Yo creo que sí los polemiza. Él dice que poco. El presidente dice que muy poco porque es respetuoso a la crítica y está acostumbrado. Pero sí creo que yo ahí sí estoy convencido de que no es poco, ¿eh? Porque está la conferencia mañanera. Y en la conferencia mañanera lo polemizan muchísimo. En la conferencia mañanera le cuestionan muchas cosas ajenas, le ponen cuatros, ¿no? Para que caiga en trampas y etcétera. Eso creo que es muy, muy cierto. Lo critican y se vale, ¿no? Para eso son las conferencias mañaneras, para que exista una crítica. Yo siempre he dicho necesaria, constructiva. Muchas veces no son críticas constructivas. Y ha utilizado el presidente la conferencia mañanera para hacer aclaraciones sin que le pregunten, ¿no? De situaciones que ocurren en los medios de comunicación, como esta, que le dicen que recientemente Raimundo Riva Palacio escribió en su columna del Financiero que el Wall Street Journal hablaba que tiene información de vínculos con el gobierno de Irán, lo cual es pues absolutamente ridículo. Primero pues es este periodicazo a Raimundo Riva Palacio y segundo al Wall Street Journal. Yo sí le quiero decir que a pesar de que aquí en Estados Unidos sí existe una prensa libre, también hay tendencias en los periódicos. Y uno de los periódicos más conservadores del mundo, no solamente de los Estados Unidos, es el Wall Street Journal. Ese sí es una realidad, ¿eh? Me acuerdo mucho de una entrevista que le hacen en la BBC a uno de los corresponsales del Wall Street Journal que llevó la fuente de elecciones con Trump y me daba la impresión que este cuate justificaba muchísimas de las cosas positivas que dijeron en el Wall Street Journal durante las campañas de Donald Trump, diciendo pues que era parte de su
libertad de expresión y etcétera, pero de que es un periódico conservador, es un periódico conservador. Y este es un movimiento mundial, hay que decirlo con toda la fuerza que se necesita, ¿no? Hay un movimiento mundial de tendencia hacia el conservadurismo, eso no lo podemos negar, y pues están, por ejemplo, intentando desmantelar la hegemonía de la izquierda, por ejemplo, en Latinoamérica. Ya vio lo que ocurrió en Bolivia recientemente con el golpe de Estado a Evo Morales. Ya vio lo que ocurrió en Brasil, ¿no? Un Brasil en el que meten a la cárcel a uno de sus presidentes más representativos de la izquierda, el Luis Ignacio Lula da Silva. Destituyen a la presidenta Dilma Rousseff, quien también era de izquierda, y queda en el poder, pues, hombre verdaderamente de ultraderecha, ¿no? Homofóbico, misógino, racista, ¿no? Racista, abiertamente le dice que es racista, ¿no? Y que es un misógino y un homofóbico, antiinmigrante, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Se busca hacer un intercambio en esto. En España, por ejemplo, llega al poder en cuanto al Congreso, con muchos escaños, no con toda la mayoría, pero con muchos escaños, el partido de ultraderecha, el que incluso han vinculado con los neonazis de Europa. Entonces, pues, de que existe esto, existe esto. Y esta idea de que tengan algún vínculo, mire, México, eso sí es una realidad, ¿eh? No lo ha dicho aquí el profesor Jesús López Almejo. México, en efecto, tiene muy buena relación con todos los países del mundo. Y ha tenido una relación con Irán buena desde siempre. En Irán, la relación que tuvo con Irán es recibe a refugiados durante la revolución del siglo pasado y de los dos bandos, ¿eh? O sea, la verdad es que México ha sido refugio para iraníes de los dos bandos, ¿no? De tanto chiitas como sunís, de los que están con el régimen y los que no. Entonces, el hecho de decir por parte del Wall Street Journal de que hay vínculos del gobierno de México con el de Irán. Bueno, hay vínculos del gobierno de México con todos los países del mundo. No, o sea, pero creo que si hacemos una comparación sobre las relaciones fuertes que existen entre México e Irán y México y los Estados Unidos, se la lleva de calle Estados Unidos. La relación tan buena que existe entre México y Estados Unidos es de hermandad. Esa sí es de hermandad, ¿eh? No se nos olvide que Estados Unidos, a muchos les duele esto y les encabrona, pero esa es la realidad. México y Estados Unidos son hermanos de la misma madre América, pero de distinto padre. ¿Son medios hermanos? Sí, pero son hermanos. Y es una relación de hermandad. Nos guste o no, esa es la realidad. Que ha habido muchos problemas, ha habido invasiones de Estados Unidos, que ha habido muchos abusos, sí, pero así también pasa en las familias. Y la realidad es que yo creo que si pusieran a categorizar, si pusieran sobre la balanza los gobiernos de México y de Estados Unidos frente al gobierno de Estados Unidos y al de Irán, pues creo que México se iría directamente con Estados Unidos. No se confunda ahí el Wall Street Journal. Entiendo que tienen esta parte muy interesante de la libertad de expresión, pero a veces les ganan las entrañas conservadoras. Sandy Aguilera le pregunta a López Obrador sobre la campaña antidrogas. El presidente dice que van a estar informando sobre los avances, pero que están muy pendientes de esto, y reveló que hay un reclutamiento de niños y jóvenes para delinquir, pero ya están atendiendo este asunto. También concluye con una explicación muy extensa sobre por dónde va a pasar el Tren Maya. Y es que le preguntan cuánto se tiene de derechos de vía con el Tren Maya. Aquí es muy interesante esto, ¿no? El presidente dice que hay mucha desinformación, que los que no los quieren inventan cosas que no obedecen a la realidad. Y hay gente de buena fe que está siendo engañada. Aclaró que el tren va por la vía que ya existe, que es una vía de carga, y no se tiene que pagar por esa vía, no se tiene que obtener un derecho de vía porque ya existe la vía, ¿no? Y no puede tampoco haber un derecho de vía porque le pertenece este Tren Maya al Estado, eso lo pagan los particulares. Dice, me da mucho gusto decir esto, que no les alcanzó el tiempo para privatizar, ¿no? Pero bueno, señoras y señores, en estos momentos le voy a pedir por favor